la conferencia titulada Prevención de infecciones en el personal de salud. Con ustedes el doctor Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar aquí presentes y por la invitación a la sociedad. Bueno, un poquito cambiando el tema de las bacterias que vamos a volver, que está muy interesante realmente. Vamos a hablar sobre un tema que a veces no lo tomamos en cuenta y que todos nosotros que somos personal de salud lo tenemos que tomar en cuenta, en relación a la prevención de las infecciones en nosotros, ¿no? En el personal de salud. Como ustedes saben, el trabajo en los hospitales es un trabajo duro para todos nosotros, peor en los países en vías de desarrollo. Estamos sobrecargados de trabajo y muchas veces olvidamos tomar precauciones o la conciencia de que podemos adquirir infecciones dentro del hospital, ¿no? Si bien desde el siglo XIX ya había una conciencia, entre comillas, que podíamos adquirir infecciones hospitalarias, ¿no? No se tomó en mucha relevancia este punto hasta que apareció el VIH, ¿no? Apareció el VIH y recién se empezaron a tomar medidas de prevención, entre comillas, para poder adquirir esta enfermedad. Sin embargo, esto es un hecho paradójico porque cuando apareció la vacuna contra la hepatitis B tampoco se dio mucha importancia al inicio para el personal de salud. Y este hecho fue un hecho paradójico porque, como ustedes saben, hepatitis B, C y otras enfermedades son mucho más transmisibles que el VIH, pero al final las medidas se querían tomar para VIH, para una enfermedad que en general es poco transmisible a nivel intrahospitalario. Si nosotros comparamos en el personal de salud el riesgo de adquirir hepatitis B, por ejemplo, por un accidente laboral, el 30% podemos adquirir hepatitis B, ¿no? Inclusive puede llegar este riesgo al 40%, en caso de hepatitis C este riesgo es al 10%, y VIH, que es la mayor preocupación del personal de salud, el riesgo es menos del 1%, inclusive del 0.3%, es decir, 1 en 300 accidentes laborales que yo pueda tener con un paciente, puedo tener riesgo de adquirir VIH. Y el riesgo es real, de hecho, sin precedentes ha sido esta nueva, entre comillas, pandemia de ébola que apareció en el 2014, donde fallecieron muchísimos médicos, enfermeras que atendían a estos pacientes. O sea, el hecho de poder fallecer por atender enfermedades infecciosas en hospitales es una realidad, y esto no pasan solamente médicos generales, sino inclusive infectólogos como Umar Khan fallecieron atendiendo infecciones del ébola en estos casos. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre la tuberculosis, que es una de las enfermedades infecciosas que más podemos adquirir dentro del hospital, y este hecho realmente es mucho más alarmante en Latinoamérica y en países como el nuestro, y lamentablemente no estamos conscientes del riesgo que estamos nosotros como personal de salud. Como ustedes saben, los países que tienen tuberculosis de manera endémica, normalmente la población en general tiene riesgo de adquirir esta enfermedad. Sin embargo, el personal de salud tiene mucho más riesgos. Imagínense, las personas comunes que no son personal de salud tienen riesgo de adquirir tuberculosis. El personal de salud obviamente tiene mucho más riesgo, inclusive se habla de 3 veces más riesgo. Si bien el riesgo no lo podemos nosotros eliminar, lo podemos reducir con algunas medidas que vamos a ver más adelante. Y esta concientización y el control de la transmisión de la tuberculosis a nivel intrahospitalaria realmente es muy poco manejada en nuestros hospitales, y esto debe ser alarmante porque no solamente tenemos el riesgo de adquirir ahorita una tuberculosis sensible, sino una tuberculosis MDR, ¿no? Que como ustedes saben es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, o inclusive tuberculosis extensamente drogoresistentes que son difíciles de manejar. De hecho, cuando Koch descubrió el bacilo, no había tratamiento, y los pacientes que tenían tuberculosis en la época de Koch, el 50% morían, ¿no? Actualmente, nosotros en el mundo damos tratamiento a tuberculosis MDR y el 50% de los pacientes mueren dando tratamiento de MDR. O sea, estamos en la época de Koch como que estaríamos sin tratamiento para esta enfermedad. Y realmente, como ustedes saben, la tuberculosis se transmite por gotas que bota el paciente, y la característica de esta gota y de la transmisión es que estas gotas son menores a 5 micras, pueden flotar varias horas en el aire y es fácil la transmisión. Uno no tiene que estar en contacto directo con un paciente para poder adquirir la tuberculosis. Uno puede estar metros de distancia o en otro piso y el bacilo puede rápidamente flotar en el aire, permanecer en el aire y nosotros inhalar este bacilo. Y de hecho, casi el 50% de las infecciones que nosotros tenemos, que atendemos a los pacientes, adquirimos la infección, pero es una infección latente.
Se habla del 10% que adquiere la infección dentro del hospital va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir? De 100 médicos que alguna vez han estado en contacto con un paciente bacilífero, en este caso principalmente adulto, el 10%, 10 de esos van a ser en algún momento de su vida tuberculosis clínica. Pero el 50% va a ser una forma latente, con riesgo de reactivarse en cualquier momento. ¿Y cuáles son las condiciones del paciente que favorecen la transmisión de la tuberculosis dentro del hospital? Una de estas es la presencia de la tos, obviamente aquellos pacientes que tosen, que tienen lesiones cavitarias, pacientes que no usan mecanismos o cubreboca o no se tapan cuando tosen la boca, que tienen baciloscopías positivas, que abandonan el tratamiento o aplican mal el tratamiento, generan una condición favorable para que se pueda transmitir más la tuberculosis. Y no sé si les pasa en sus hospitales, pero en mi hospital pasa con mucha frecuencia que aislamos de manera incidental a la tuberculosis, ¿no? Mandamos una biopsia por un tumor abdominal, un tumor cerebral, un ganglio que pensamos que sea un linfoma, y el reporte de patología es tuberculosis, ¿no? De hecho, por eso se llama la tuberculosis la gran simuladora, y los que están en riesgo de adquirir la tuberculosis 100 a 200 veces más que nosotros son los que trabajan en patología. Y muchas veces ellos no toman las precauciones necesarias. Y realmente es un tema pendiente no solamente para Bolivia, sino para muchos países. Aquí les muestro un estudio que hacen en Perú sobre el problema de la tuberculosis, que ya es adquirida no dentro del nivel hospitalario cuando uno empieza a trabajar, sino mucho más antes cuando uno empieza a estudiar. Este es un artículo muy interesante que habla sobre la conversión del PPD en estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina que ingresan el primer año, se les hace un PPD, al cuarto año de medicina se les repite a ellos mismos el PPD y se ve la conversión del PPD en más del 40% de estos estudiantes. O sea, el estudiante de medicina ya en sus estudios hospitalarios, si bien no son muy frecuentes, su estancia dentro del hospital, ya adquieren una infección latente de la tuberculosis demostrada a través de PPDs positivos. En Bolivia no tenemos datos exactos de cuántos personal de salud tiene tuberculosis. Tenemos reportes de cuánta tuberculosis tenemos en Bolivia, pero no hacemos la diferenciación de cuántos de estos pacientes son trabajadores de salud, como lo hace el Perú. Aquí les muestro otro estudio en Perú que trabaja mucho en relación a la transmisión de la tuberculosis en el personal de salud, y este estudio nos muestra un estudio de casi 4 años de revisión en un hospital de Perú. 56 personales de salud adquirieron la infección. Y vean ustedes, ninguno tenía un contacto antecedente de una tuberculosis previas o de contacto, ¿no? Entonces quiere decir que la gran mayoría adquirieron la tuberculosis dentro del hospital. Y el personal principal, obviamente los médicos residentes, ¿no? Los médicos, enfermeras son los principales que enfermaron de la tuberculosis, y algunos de estos con formas graves como una TB-MDR, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones también del personal de salud que pueden favorecer que uno padezca una tuberculosis clínica o una enfermedad tuberculosa? Algunas condiciones son obviamente el volumen de pacientes que atiende ese personal de salud, el lugar donde atiende ese personal de salud, obviamente las áreas clínicas, la parte de bacteriología, pacientes que trabajan en zonas donde se hacen fibrobroncoscopías, autopsias, etcétera. La oportunidad diagnóstica. Eso es súper importante. Muchas veces nosotros retrasamos el diagnóstico de un paciente que está tosiendo. Ingresamos un paciente con tos, sospechamos que tiene tuberculosis, solicitamos a los residentes o a los estudiantes o a enfermería, quien tenga que hacer el estudio de la baciloscopía, que lo mande, y ese día no lo manda, ¿no? Por X o Z motivo esperamos un día más o 2 o 3 para hacer el diagnóstico en ese paciente, y ese paciente que esté sin diagnóstico en una sala hospitalaria, pues que hace que el personal no adquiera medidas de prevención, y ese paciente continúa eliminando bacilos y generando harta carga bacteriana para el riesgo de transmisión. Obviamente la multiresistencia a fármacos tuberculosos. Podemos ingresar a un paciente con tuberculosis, le damos tratamiento habitual para un paciente que hemos hecho el diagnóstico tal vez con una baciloscopía, y el paciente pues tiene una mala evolución, y esa mala evolución nos damos en 1 o 2 semanas. Al final ese paciente había tenido una tuberculosis MDR, por eso no estaba respondiendo al tratamiento, pero ha estado 1 o 2 semanas hasta que nos demos cuenta que es una MDR, ¿no? Y obviamente las medidas de aislamiento que nosotros hacemos y las barreras de protección personal, que como les voy a mostrar no son las más adecuadas porque no usamos el protector N95, que es lo más ideal.
Obviamente, si hay personal de salud que tenga algún grado de inmunosupresión, no creo VIH, pero tal vez algún otro grado de inmunosupresión por uso de corticoides o enfermedad, o la misma desnutrición, ¿no? Personal de salud con un índice de masa corporal por debajo de 19 está en mayor riesgo de adquirir la tuberculosis. Y el personal de salud muchas veces lo primero que hace es olvidarse de desayunar y alimentar, y muchos de nosotros no estamos realmente bien alimentados. ¿Y cuáles son los motivos para que se disemine la tuberculosis a nivel hospitalario? Uno de estos motivos es que no se hace un triaje, no clasificamos a los pacientes cuando ingresan, no atendemos rápido a los pacientes que pueden ser bacilíferos, no usamos la promoción de la etiqueta de la tos cuando tenemos un paciente que está tosiendo, tampoco estamos usando la mascarilla N95 en nuestros hospitales cuando tenemos pacientes, inclusive con tuberculosis, y obviamente no tenemos adecuadas salas de aislamiento para estos pacientes. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir la tuberculosis? Lo más importante es reconocer tempranamente a los enfermos para poder instalar medidas de prevención. Un paciente sin diagnóstico de tuberculosis es un paciente que no genera en el personal de salud medidas de protección personal. ¿Qué precauciones tenemos que tomar en este caso? Obviamente las precauciones de vía aérea. Como ustedes saben, dentro de las precauciones específicas para evitar la transmisión de las infecciones están la de vía aérea, la de gotas y la de contacto, ¿no? No nos sirve el barbijo para prevenir la transmisión de tuberculosis. ¿Y qué hacemos universalmente nosotros en nuestros hospitales? Usar barbijo pensando que nos estamos protegiendo contra la tuberculosis cuando el barbijo no permite más bien el paso de gotitas menores a 5 micras, que es la característica de la tuberculosis. ¿Ok? Obviamente, en muchos de nuestros hospitales no tenemos tal vez cuartos individuales como en otros hospitales pueden tener, y más bien a veces tenemos salas comunes, y en esas salas comunes tenemos que internar a pacientes, pero en lo posible podemos tener por lo menos un cuarto individual con una ventilación adecuada y con la puerta cerrada. Lo ideal sería tener presión negativa, que la gran mayoría de nuestros hospitales no tienen, pero podemos hacer un mecanismo de ventilación natural, como les voy a mostrar, para prevenir la tuberculosis en los hospitales. Y lo más importante es la protección también personal del trabajador de la salud, ¿no? Y esto lo hacemos a través, como les digo, de la mascarilla N95, que es la única que nos puede proteger contra bacilos menores a 5 micras que fácilmente entran y salen a través de un barbijo. Lo importante de la mascarilla N95 es saberla usar, que no tenga un filtro de aire entre la piel y la mascarilla, que esté bien cubierta nuestra boca y nuestra nariz. Puede durar 40 horas si nosotros usamos continuamente la mascarilla N95, inclusive una semana si nosotros la usamos de manera intermitente. Esa es la mascarilla N95 que nos protege contra la tuberculosis. Y en muchos de nuestros países no tenemos la presión negativa o salas individuales para esos pacientes, pero sí se pueden hacer estrategias como la ventilación natural, que como vemos en esta imagen que nos da la OMS sobre la ventilación que tiene que tener una sala común, que con esa simple medida podemos hacer un intercambio de aire y eliminación del bacilo. En esta figura les muestro cómo el uso de la mascarilla N95 disminuye el riesgo de la transmisión versus aquellos pacientes que no usan la mascarilla N95, ¿no? Entonces, tiene un impacto fundamental el uso de la mascarilla N95. Y obviamente, si nosotros supiéramos que hay personales en riesgo con alguna enfermedad inmunosupresora, o obviamente si un personal tuviera VIH, etcétera, pues obviamente no mandarlo a trabajar en lugares donde puede estar mayor exposición. Por ejemplo, hay países en África que su personal de salud casi llega al 15% de VIH, ¿no? Médicos y enfermeras con VIH atendiendo a pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces, ese riesgo obviamente es mucho más del 10% de la población general. Un paciente con VIH y está en contacto con un paciente bacilífero y con la tuberculosis, en un 50% puede desarrollar la enfermedad. Obviamente eso va a depender del grado de inmunosupresión. Y la vacuna, pues la verdad no hay que tomarla ni en cuenta para la transmisión dentro de los hospitales, ¿no? No nos sirve si un adulto no ha sido vacunado, le vacunaremos, no tiene ningún sentido. La vacuna prácticamente se ha hecho para evitar las formas graves de la tuberculosis en los niños. Aquí les muestro un artículo muy interesante que lo hicieron en Sudáfrica en relación a estrategias de prevención de infección de controles de la tuberculosis en el personal de salud. Unas estrategias que nosotros
las podemos implementar. Son 3 las estrategias que nos describe en este artículo. Primero, las estrategias, o el primer paso, las medidas administrativas. ¿A qué se refieren las medidas administrativas? Dar tratamiento y hacer el diagnóstico rápido a los pacientes con tuberculosis para reducir el riesgo de transmisión en el personal de salud. ¿Y cómo lo hacemos? Identificamos tempranamente a los pacientes que tienen síntomas con tos, los separamos o aislamos, ¿no?, si están infectados. Controlamos la diseminación del patógeno poniendo una sala individual, haciendo ventilación, que haya circulación de aire en ese cuarto individual, cerramos la puerta de ese cuarto y obviamente disminuimos el tiempo del diagnóstico. Si bien la vaciloscopía nos ayuda mucho, hay que tener mucho cuidado con las vaciloscopías en dónde las tomamos, porque cuando nosotros inducimos el esputo en el paciente, generamos mayores aerosoles y mayor riesgo de transmisión. Y obviamente si tuviéramos pacientes con VIH o en riesgo, etcétera, daríamos tratamiento y profilaxis al personal de salud. La otra línea de defensa es las medidas de control ambiental, ¿no? Y esto tiene que ver en relación a reducir la concentración de aerosoles infecciosos en el aire, y esto nosotros lo podemos lograr a través de la ventilación natural en nuestros casos o a través de la presión negativa. Y la ventilación natural ha demostrado ser costo efectiva en nuestros países, ¿no? Y efectiva también en general para reducir la cantidad de bacilos en el aire. Y la tercera línea de protección es la protección personal respiratoria, ¿no? Esto a través de principalmente el uso adecuado de la mascarilla N95, ¿no? Como les he mostrado, es muy, muy efectiva, y sobre todo si es que nosotros hacemos medidas como inducción del esputo, o muchas veces tenemos pacientes MDR y estamos con nuestro barbijo como chalina, ¿no?, en la garganta, o como moño en la cabeza, ¿no? Entonces yo no entiendo si el personal de salud no está consciente del riesgo que tiene de adquirir esta enfermedad, que en un 50% con tratamiento te puedes morir, ¿ok? Entonces esto resume las 3 medidas de defensa que nos sugiere este artículo, y no solamente este artículo, sino las medidas que nos da la OMS para prevenir la infección dentro de los hospitales. Entonces no se olviden medidas administrativas en relación al diagnóstico rápido, tratamiento temprano de esos pacientes, las medidas ambientales en relación a la ventilación y las medidas de protección respiratoria personal del personal de salud. Y eso ya en la práctica, Sudáfrica hizo un estudio en relación a estas 3 medidas. Primera medida, control administrativo. ¿Cómo lo hacemos? Ingresa el paciente ya sea por consulta externa, porque viene con tos. Les hago algunas preguntas. Si ha tenido tos por más de 2 semanas, está siendo investigado por tuberculosis o está tomando tratamiento para la tuberculosis, pues hago mi intervención. Lo atiendo tempranamente, uso una mascarilla para atenderlo a este paciente, estoy en una zona ventilada. Si tengo que tomar una vaciloscopía, lo hago al aire libre o en un lugar que no cerrado, mal ventilado. Hago mi control ambiental a través de las ventanas y puertas abiertas o extractor de aire, y mi protección personal usando la mascarilla N95. Y en este estudio ellos demostraron cómo la atención, el tiempo de espera, que era casi 2 horas y media, se reduce a 44 minutos en estos pacientes con tuberculosis. Y el tiempo en que ingresa y sale el paciente de la consulta externa se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, uno dice, pues, es súper importante, o sea, tener un paciente, y de hecho, ustedes como médicos traten de no internar nunca pacientes con tuberculosis. O sea, manéjenlo ambulatoriamente. Obviamente, si realmente tienen que internar a un paciente, háganlo, y si lo hacen, traten de darlo de alta lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, esta imagen resume prácticamente lo que les he comentado sobre este estudio, sobre cómo hacer el triaje, el manejo, y en 44 minutos rápidamente un paciente sintomático respiratorio, mandarlo a su casa, priorizar el manejo de esos pacientes. Y otras revistas, otros artículos, como la revista Chilena Infectología, también recalca estas 3 medidas que les he mencionado: administrativas, ambientales y de protección personal. Y esto es una realidad. Todos los días en el mundo está pasando que personal de salud adquiere la tuberculosis, y no solamente la tuberculosis sensible, sino la tuberculosis MDR. En ese artículo de Australia muestran 4 médicos, 2 enfermeras y 2 médicos, luchando por el cero estigma a la discriminación y el estigma a los pacientes que son sobrevivientes como ellos de la tuberculosis MDR, ¿no? Entonces son personal de salud que todos los días está adquiriendo la MDR en nuestros hospitales.
Ok, muy bien, vamos a pasar ahora a otro problema. Si les puse un poquito feo el panorama de la tuberculosis, pues estamos empezando, les cuento. Seguimos con hepatitis, ¿no? De hecho, las hepatitis es una de las infecciones más frecuentes que adquiere el personal de salud dentro de los hospitales. Miles de pacientes adquieren cada año hepatitis B, principalmente, y también hepatitis C, pero el personal de salud tiene miedo a VIH, cuando en casi 23 años o más del VIH en los últimos 23 años, apenas se han reportado 57 casos documentados de transmisión en personal de salud, ¿no? O sea, realmente el riesgo es mucho más bajo, pero sí es muy alto para hepatitis B, ¿no? Realmente es un problema grave dentro de los hospitales y, como les decía, de 30 a 40% nosotros podemos adquirir la hepatitis B por el mínimo contacto con el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y este virus de la hepatitis B tiene una característica, a diferencia de VIH, que puede estar mucho tiempo, inclusive hasta una semana, presente en ambientes, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que tener un contacto directo con sangre fresca, sino una sangre seca que está una semana puede todavía tener partículas víricas y causar transmisión. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la hepatitis B dentro de los hospitales? Algo que no hacemos a veces con frecuencia es apegarnos a las medidas básicas, universales de bioseguridad. Ustedes les voy a mostrar imágenes de mis residentes que están tomando muestras de sangre sin guantes, ¿no? Y eso es una realidad de muchos de nuestros hospitales. No somos conscientes de usar medidas universales de protección. Y una medida muy importante es la vacunación en el personal de salud. Yo doy clases en la universidad y pregunto a mis alumnos, ¿quiénes de ustedes, alumnos de cuarto año, quiénes de ustedes tienen la vacuna contra hepatitis B? No llega ni al 2%, ¿no? Y eso no mejora cuando hacemos la pregunta a los residentes, no mejora, eso subirá al 3%. O sea, la prevalencia o la frecuencia en que el personal de salud tiene la vacuna de hepatitis B, que es 95% efectiva o más, inclusive para prevenir esa transmisión, es muy baja en nuestro medio. De hecho, en otros países desarrollados, es un requisito fundamental para entrar a la Universidad de Medicina tener la vacuna contra un esquema de vacuna completo. ¿Ok? Entonces, tener las 3 dosis de vacuna de hepatitis B es muy importante. Y en ese estudio que hicieron en África, en Nigeria, les muestro la prevalencia de la vacuna de hepatitis B en personal de salud, ¿no? 12% tenía una sola dosis de la vacuna, 17% 2 dosis y 48% tenían 3 dosis de la vacuna. O sea, no había más del 50% de personal de salud que tenía las 3 dosis. ¿Y por qué es importante tener las 3 dosis de la vacuna? De aquí no sé si alguien se animan a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen vacuna contra hepatitis B? Completa, las 3 dosis. ¿Las 3 dosis? Excelente, muy bien. Es un grupo aparte, ¿no? O sea, es diferente. Aquí está excepcional. Eso no es la realidad, ¿no? Es una muestra sesgada de la población. Ok, ¿por qué les hice esa pregunta? Porque muchos de nosotros a veces tenemos una sola dosis de vacuna. Y eso no es protección. Como ven ustedes ahí, cuando tenemos una sola dosis de vacuna, tenemos 20 a 30 de protección. No es un porcentaje de protección. Con 2 dosis subimos un poquito más, al 75-80%, pero solo con 3 dosis nosotros tenemos una adecuada protección contra el antígeno de superficie y contra el virus de la hepatitis B. Este es otro estudio en relación a la prevalencia de la hepatitis B en trabajadores de salud en un hospital en Tanzania. Son casi 600 pacientes que ellos estudiaron. Les hicieron serología, les hicieron antígeno de superficie, el anticuerpo contra el core, y midieron los niveles del anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Qué encontraron? Casi los 600 pacientes, el 7% tenía infección crónica. O sea, casi 60 pacientes tenían infección ya crónica por hepatitis B, elevadísimo para un personal de salud. Tenía más o menos 36% tenían inmunidad, ¿no? Porque adquirieron la infección por la hepatitis B. Como ustedes saben, afortunadamente, de hecho, tendríamos muchísima hepatitis B en nuestro personal si todos los que adquirimos hepatitis B vamos a la cronicidad, ¿no? Como ustedes saben, ¿cuál es el porcentaje de cronicidad de hepatitis B? O sea, si nosotros adquirimos hepatitis B, si 100 médicos adquieren hepatitis B, afortunadamente 10 a 20% nomás van a ser hepatitis crónica y el resto, el 80%, se va a curar naturalmente de la infección, ¿no?
Entonces, eso representa la inmunidad posterior a la infección, fueron 36%, o sea que sí, 36% de los pacientes tuvieron infección natural sin tener vacuna, y solamente el 20% tenían inmunidad postvacunal, ¿no? ¿Y qué es lo más importante de esta diapositiva? Que el 31%, que está aquí en color celeste, el 31% eran susceptibles, o sea que nunca les dio hepatitis B y tampoco eran vacunados, totalmente susceptibles. Entonces, ¿cómo resumimos este estudio? Que hay una elevada prevalencia de personal de salud sin vacunas, ¿no? Susceptible a adquirir la hepatitis B. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los punzocortantes? Que es un problema grave. Les voy a mostrar algunos estudios en relación a la frecuencia en que el personal de salud sufre accidentes con punzocortantes. Si un personal de salud sufre accidente con punzocortantes, ¿qué tenemos que hacer? Determinar si en el paciente con quien yo sufrí el accidente tiene el antígeno de superficie, y si es que tuviera, tenemos que hacer un esquema rápido de vacunación corto e usar inmunoglobulina, ¿no? Inmunoglobulina específica contra el virus de la hepatitis B. ¿Cuál es la mala noticia? Que no tenemos en Bolivia disponible la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B. Entonces tenemos que vacunar y pues esperar que esa vacuna haya sido efectiva y no nos hayamos contagiado. Entonces, qué importante es tener la vacuna, ¿no? Tener la vacuna hace que nosotros no tengamos que hacer nada, ¿no? Si viene un personal de salud con un accidente laboral, yo le pregunto, porque es con frecuencia que vienen a infectología internos, residentes, médicos, enfermeras, ¿no? Doctor, me he pinchado, ¿no? He sufrido un accidente, etcétera. Pues cuando preguntamos si tiene la vacuna, pues no tenemos que hacer nada, estamos tranquilos, ¿no? Las 3 dosis estamos tranquilos. Pero si no tiene, es un problema, ¿no? Tenemos que hacerle serologías, tenemos que determinar el riesgo, tenemos que vigilar en el tiempo si no ha habido o no transmisión, etcétera. Tenemos que poner vacuna ese rato, etcétera. Todo un problema. Entonces, por eso les recalco nada más aquí en línea amarilla que independientemente la fuente sea positiva, negativa o desconocida, pues si estamos vacunados, estamos tranquilos y no tenemos que hacer nada en relación a la hepatitis B. Y la transmisión de hepatitis B realmente puede ser grave en la comunidad. Este es un artículo que me llamó mucho la atención en India, donde hubo un brote en 25 pacientes de hepatitis B por un médico que aplicaba vacunas esteroides anabólicos intramusculares, ¿no? Me imagino que usaba jeringa de vidrio, ¿qué haría el médico? Pero causó en 25 pacientes un brote de infección por hepatitis B. Y en este estudio, en relación a la seroprevalencia que hacen en Tasmania, me gustó mucho la conclusión, porque yo creo que es una conclusión que tenemos actualmente en nuestros países, ¿no? ¿Qué concluye este estudio? Que la prevalencia de hepatitis B es muy alta en el personal de salud, y la mayoría del personal de salud está expuesto al riesgo de la transmisión del virus de la hepatitis B, y en un bajo porcentaje del personal de salud está vacunado contra el virus de la hepatitis B. Yo creo que este artículo es como un reflejo de muchas cosas que se viven, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde no se vacuna al personal de salud. Y en esta encuesta, en color amarillo, el 23%, 1 de cada 4 encuestados de casi 400, casi 500 encuestados, respondieron si ellos creen que la infección por la vacuna de hepatitis B, si la vacuna de la hepatitis B puede causar la infección, ¿no? Entonces, uno cree que sí, ¿no? 1 de cada 4 cree del personal de salud que aplicándote la vacuna contra el virus de la hepatitis B, por la aplicación de la vacuna vas a sufrir la hepatitis B. O sea, realmente hay todavía un desconocimiento y falta de educación en el personal de salud. Y las cosas empeoran, ¿no? Porque, y hablando de la hepatitis C, que también es una enfermedad crónica, ¿ustedes saben cuánto era el porcentaje de cronicidad en el caso de hepatitis B? El riesgo de adquirir hepatitis B, hacer una infección crónica, ¿se acuerdan cuánto era? Del 10 al 20%, ¿no? ¿Y qué pasa con el virus de la hepatitis C? Si yo sufro un accidente laboral, una punción con una aguja de un paciente con hepatitis C, ¿cuál es mi riesgo de adquirir hepatitis C crónica, una hepatitis crónica? ¿Y a qué me refiero hepatitis crónica? Que voy a desarrollar cirrosis o cáncer hepatocelular. ¿Alguien sabe cuánto es el porcentaje? De 70 a 80%. O sea, inclusive se habla hasta 85% del riesgo de cronicidad. O sea, hepatitis C, y de hecho en Estados Unidos es la principal causa de trasplante hepático.
¿no? Es una enfermedad realmente muy grave y lo único que tenemos que hacer con hepatitis C es adherirnos a las normas de bioseguridad porque no tenemos una vacuna que nos pueda proteger. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque la prevalencia de los accidentes con agujas es frecuente. Es un estudio que demuestra que las estudiantes de enfermería que van a hacer prácticas hospitalarias sufren con elevada frecuencia accidentes con punzocortantes. Y aquí yo les recalco que esas estudiantes de medicina, el 72% de ellas estaba vacunada contra el virus de la hepatitis B. ¿Y por qué lo pongo eso? Porque en nuestro país yo creo que no llegamos ni al 10%. En el caso de la hepatitis C, tenemos un poquito que ver la epidemiología de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo, la causa más frecuente de transmisión, el 60% de las infecciones por el virus de la hepatitis C es por inyecciones terapéuticas inseguras, ¿no? En países desarrollados, el 60% es por uso de drogas intravenosas. Son epidemiologías y realidades distintas, pero los factores de riesgo principalmente son las transfusiones de sangre, los procedimientos dentales no esterilizados. Muchas veces nosotros decimos, yo nunca he sufrido un accidente con punzocortante, nunca he recibido una transfusión, pues no tengo hepatitis B ni C, no tengo riesgo, ¿no? Pero alguna vez fuiste a un dentista, me imagino. Alguna vez te embarazaste, si fuiste mujer y te hicieron una cesárea o algún otro procedimiento quirúrgico, etcétera. O sea, ¿quién nos asegura que en ese instrumental médico, sobre todo a nivel de los dentistas, es un material médico bien esterilizado? De hecho, en países desarrollados, cuando tú vas al dentista, el dentista dentro de ti, delante de ti, te abre el paquetito con su material estéril, diciéndose, doctor, señor, le está atendiendo con un equipo estéril. Cambio aquí, pues entra uno y el que sigue, el siguiente, pues no sabemos el material si realmente es esterilizado. Entonces, o las famosas peluquerías. ¿Quién de los hombres ha ido a hacerse afectar con los barberos o a hacerse algún tatuaje, etcétera? Son realmente, cuando analizamos más a profundidad, los factores de riesgo son mucho más altos. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? El riesgo es en países desarrollados por uso de drogas intravenosas y en nuestros países por el uso de inyecciones que no son seguras. Y todo esto son los riesgos que tenemos nosotros para adquirir el virus de la hepatitis C y también el B, pero sobre todo el virus de la hepatitis C, ¿no? Entonces, vean que el riesgo es mucho más amplio de lo que nosotros podemos pensar. Dos palabritas de VIH. ¿Por qué VIH? Porque la verdad, el personal de salud que usa las sencillas, entre comillas, normas de bioseguridad universales, y eso me refiero que si tengo que tomar una muestra a un paciente, tengo que usar guantes, ¿no? Si voy a realizar un procedimiento de intubación a un paciente que genera aerosoles, me tengo que poner un barbijo, etcétera, o si voy a generar un procedimiento que genera aerosoles o salpicaduras que me pueden ingresar por la mucosa de la conjuntiva, usar unos lentes, etcétera. Esas son las precauciones universales. Si yo hago eso, nunca me voy a contagiar de VIH. ¿Ok? Entonces, son palabras, son algunos comentarios en relación al VIH, a que el riesgo de adquirir VIH realmente es nulo. ¿Y qué pasa si realmente sufro un accidente laboral con un paciente con VIH y me pincho? Pues el riesgo también es mucho más bajo comparando con hepatitis B y C. Y en este estudio les muestro nomás la prevalencia que hicieron en Indonesia, un estudio en relación al personal de salud. Cuantificaron cuántas veces sufrió el personal de salud accidentes laborales. Casi 50% de ese personal de salud sufrió alguna vez un accidente laboral, ¿no? 48% de los casos. Y no solamente fue una sola vez, sino el promedio de accidente laboral que tuvo ese personal de salud fue 2.3. O sea, más de 2 accidentes laborales por persona. O sea, el riesgo es mucho más alto de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, el riesgo en VIH es mucho más bajo. Pero realmente es lo que más preocupa al personal de salud y realmente es el momento que nosotros tenemos que intervenir urgentemente. O sea, no puede venir un médico o una enfermera a decirme, doctor, hoy es martes y el viernes se sufrió un accidente laboral. Ya no me sirve ninguna prevención ni profilaxis para ese personal de salud, ¿no? Tengo que hacer la profilaxis en el día, en las primeras 8 horas. Y para eso tengo que también hacer la prueba al paciente o al paciente, en este caso, con el que yo sufrí el accidente laboral. Y para eso necesito un diagnóstico rápido, para saber si sí o no voy a hacer la profilaxis contra el VIH. Y obviamente algo que nos ayuda mucho, y esto es una foto de mi hospital, de mi sala, y está un residente tomando la muestra. Me da vergüenza mostrarla porque no tiene guantes, pero dije voy a mostrar así la realidad, así como es.
yo le dije, le vas a tomar a este niño la muestra de VIH, le vamos a hacer la prueba rápida. Entonces, ¿qué quiero demostrarles con esto? Que los hospitales que atienden pacientes deben tener prueba rápida en sus hospitales, ¿no? Imagínense, uno sufre un accidente laboral y quiere hacerse la prueba de VIH, porque también tiene que hacerse la prueba de VIH el personal de salud, para tener una medición basal, y el paciente también tenemos que hacer la prueba de VIH. Y si ese hospital no hace la prueba de VIH, o es sábado o es domingo, ¿no? Entonces tenemos que tener la prueba rápida, que como su nombre lo dice, en 10 a 15 minutos tenemos la prueba, ¿ok? Obviamente, si nosotros sufriéramos exposición con piel, no tenemos que hacer nada, lavarnos, si hay contacto de sangre con conjuntivas, hacer el lavado con solución salina. Y obviamente, si hay el riesgo, tenemos que iniciar la profilaxis, que cada país tiene su norma, el inicio de la profilaxis. Aquí en Bolivia, hasta el momento, estamos usando el TEL, tenofovir, efavirenz y lamivudina, tableta única combinada como profilaxis para posexposición a accidentes laborales con riesgo para VIH. Tenemos que explicar al profesional de salud en relación a los riesgos de la exposición, tenemos que hacer la prueba basal y tenemos que esperar inclusive hasta 6 meses haciéndole serologías a ese personal de salud. O sea, realmente es un trabajo para nosotros, para el hospital. Cuando tenemos accidentes laborales, tenemos que hacer prueba de VIH, hepatitis B, C, etcétera. Varias cosas, tanto al personal de salud como del paciente, y vigilar en el tiempo si no ha habido transmisión. Obviamente el riesgo va a ser mayor de la transmisión de VIH o de otras infecciones transmitidas por sangre si hay estas condiciones, ¿no? Si la lesión es profunda, si hemos usado una aguja hueca, si hemos tomado sangre y después me he accidentado, etcétera, el riesgo va a ser mucho mayor. ¿Qué sucede? Cuando tenemos pacientes con VIH internados, a veces hacemos lo contrario, ¿no? O sea, tomo una muestra de sangre sin guantes, ¿no? Y que tengo muchos riesgos de adquirir una infección por un accidente por un soportante, ¿no? Y cuando me toca atender a un paciente con VIH, me pongo guantes, casco, doble guante, ¿no? Cuando realmente eso no se justifica. O sea, hacemos cosas que no se deberían hacer. Si yo tengo un paciente con VIH, pues lo tengo que atender de esta manera, ¿no? No tengo que ponerme guantes, nada, a no ser que tome una muestra de sangre, que son las precauciones universales. ¿Ok? Y las inmunizaciones en el personal de salud, que también es otra tarea pendiente para todos nosotros, y cada uno pregúntese si tengo todas las vacunas que ahorita les voy a mostrar como personal de salud. Mínimamente deberíamos tener un 85% de nuestro personal de salud, y personal de salud incluye también internos o personas que vienen a rotar, etc. Algunas vacunas que sí son recomendadas porque el riesgo es alto, no solo que nosotros podamos adquirir, sino que nosotros podamos transmitir. Les voy a mostrar cómo nosotros podemos matar inclusive a pacientes por ir con una influenza al hospital, ¿no? Les voy a mostrar algunos datos al respecto. Entonces, hepatitis B, influenza, sarampión, parotiditis, rubiola, varicela, son por lo menos las mínimas vacunas que el personal de salud debería tener. Y en algunos casos, si yo trabajo en la cocina o hay elevada prevalencia de meningococo, pues también debería tener la vacuna contra el meningococo. Y esto un poco en resumen, ¿qué vacunas debe tener el personal de salud? Uno ve todo esto y dice, uy, ya tengo que vacunarme con todo esto. No, porque si tú ya tienes 2 vacunas contra sarampión, ¿no? La SRP que te pusieron de niño, pues ya no es necesario. Si te dio varicela, pues ya no es necesario que te vacunes. Hepatitis B, sí, ¿no? A no ser que haya sufrido la hepatitis B y yo te haga una serología y tenga anticuerpos contra el antígeno de superficie que me da inmunidad, pues en ese caso tampoco te vacuno porque ya tienes inmunidad secundaria a una infección previa. Lo mismo puedo hacer con hepatitis A, lo mismo con la difteria y tétanos, aunque como ustedes saben, difteria y tétanos solo tiene 10 años de protección, por eso se vacuna después de los 10 años nuevamente a todas las personas mayores. Entonces, tal vez si yo tengo toda la historia de vacunación o de infecciones, pues la única vacuna que tengo que hacerme poner anualmente es la vacuna contra influenza, ¿ok? Que esa vacuna no genera inmunidad prolongada, sino solamente genera inmunidad para el virus que está circulando en ese año, ¿ok? Ya para acabar con influenza, nada más, ustedes saben que las infecciones respiratorias son una de las más frecuentes que ocurren en el mundo dentro de las infecciones, y cada persona sana en general sufre al año mínimamente unas 5 infecciones respiratorias
por año. Y una de estas puede ser influenza, que tiene una característica que es un virus mutante y cualquier momento podemos generar una infección o una pandemia por un virus mutante, y cuando nosotros tengamos poder alguna intervención puede ser que ya sea demasiado tarde. Entonces la precaución para influenza, obviamente la etiqueta de la tos, aquí sí nos puede servir el barbijo porque son transmisión por gotas, no por vía aérea, sino por gotas, quiere decir que son micras, más de 5 micras. Y obviamente la vacunación como una estrategia súper importante para el personal de salud, y no solamente para el personal de salud, sino sobre todo también para los pacientes. Un personal de salud que va a una unidad de paciente inmunosuprimido con influenza realmente es algo muy grave, como lo demuestra este artículo. Aquí les muestro un artículo de un brote de una influenza nosocomial intrahospitalaria, donde hubieron 25 casos de influenza en 8 días. ¿No? De estos 25 pacientes o personal de salud, 7 de 10 eran pacientes de la sala de oncología. Imagínense, pacientes de la sala de oncología adquirieron influenza cuya fuente o caso índice fue un trabajador de la salud, ¿no? 16 trabajadores de la salud y 2 visitadores, fueron los 25 pacientes o personal de salud que tuvieron influenza. Y lo más interesante, y por eso lo puse aquí, es la razón por qué ellos fueron a trabajar estando enfermos, ¿no? Porque les preguntaron, ¿por qué usted, personal de salud, estando enfermo, fue a trabajar con influenza? Y su respuesta fue, por un sentido de responsabilidad, porque soy personal de salud, ¿no? Es bien chistoso, ¿no? Estoy enfermo, pero tengo tanta responsabilidad y tengo que ir a trabajar por mis pacientes, ¿no? Y lo que está haciendo este personal de salud es infectando a pacientes inmunocomprometidos en sala de oncología, poniéndole en riesgo inclusive de muerte, ¿no? Y nosotros en el 2009 con el doctor Cordero, no sé si está por aquí, estuvimos en el 2009 en México en la última pandemia que hemos tenido, y realmente eso fue una locura donde no te querías dar ni la mano. O sea, realmente cuando se acababa obviamente las vacunas, ¿no? En época de pánico, pues todo el mundo quiere hacerse vacunar hasta con lo que pueden contar, ¿no? Aunque no le proteja para nada. Entonces, realmente la vacunación es súper importante y lamentablemente en muchos países la prevalencia de la vacunación en el personal de salud es baja. En este estudio les muestro cómo el promedio general, tanto en enfermeras como en médicos, no llegaba ni al 10% de personal de salud vacunado, ¿no? ¿Y cuáles son las razones por qué el personal de salud no se vacuna? Aquí otro estudio que analizó las razones por qué el personal de salud no se vacuna contra la influenza. Del 100% solamente tenían 18% personal de salud vacunado. ¿Y el resto qué pasaba? 28% decía que no es necesario vacunarse, ¿no? El 27% decía que no es efectivo y el 26% decía que tenía riesgos, muchos efectos adversos, ¿no? O sea, realmente ustedes ven como el mismo personal de salud no está consciente sobre el beneficio de la vacunación. Y acabo con esta imagen en relación a que ese personal de salud que no quiere vacunarse puede fallecer, como este doctor chino, por influenza. Bueno, para concluir y resumir un poquito todo esto, cómo nosotros podemos implementar un programa de control de infecciones y mejorar el control de infecciones, el disminuir la transmisión de las infecciones dentro del hospital, pues a través de un programa, ¿no? Y eso requiere implementar un programa de control de infecciones, requiere estrategias integrales, educación continua al personal de salud. No basta esta charla y después nos olvidamos, sino una educación continua, constante en el personal de salud para que conozca los beneficios y los riesgos a los que está expuesto. Con eso vamos a mejorar el tema de las inmunizaciones, capacitar al personal en relación a las precauciones universales. Cómo aíslo a un paciente que tiene una tuberculosis, cuáles son el aislamiento respiratorio, la de vía aérea que tengo que hacer, etcétera. Revisar la vacunación en estos pacientes, la higiene de mano, etcétera. Y todo esto incluye el disminuir la transmisión en los hospitales. Y esta última diapositiva también les pongo porque muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestro director o nuestro administrativo o el que nos da dinero para hacer alguna cosa en el hospital, ¿qué es lo primero que nos dice? No hay plata, ¿no? No hay plata. Entonces, esto es caro, ¿no? O sea, este es un estudio reciente que hicieron en Chile en relación a cuánto cuesta atender a un paciente que viene porque ha sufrido un accidente con punzocortante, ¿no? O sea, ese paciente que ha sufrido un accidente por punzocortante porque no se puso guantes
o ni se hable, es solamente de punzocortantes, ni se hable de esos pacientes que adquieren hepatitis C o tuberculosis, ¿cuánto costará al sistema de salud tratar a este personal? Entonces, en Chile, en 5 años, casi 200 exposiciones de punzocortantes en ese hospital, un promedio de 35 accidentes por año, eso costaba más o menos $4,000, ¿no? Y por cada personal de salud que sufrió un accidente eran más de $100 el manejo de estos pacientes, y si estos vamos sumando, pues realmente es un monto muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación es mejorar y ser conscientes de que existe transmisión dentro de los hospitales y nosotros podemos ser partícipes de la mejora de atención en nuestros hospitales. Muchas gracias.